Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Bueno, estamos de vuelta en Libertópolis por la mañana y como les habíamos prometido, tenemos a Rodolfo Mendoza. Él es director estratégico en Diestra, es abogado y notario, además analista, consultor y conferencista. Y vamos a hablar acerca de este estudio que fue desarrollado por su empresa, que es un diagnóstico de percepción a octubre de 2024 y de los primeros 9 meses del gobierno de Bernardo Arévalo y también pues de algunos otros actores en la política nacional como diputados. Bienvenido, Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues, ¿cuáles son los temas tal vez más importantes que se pueden encontrar en este estudio que ustedes han realizado? Que no es una encuesta, hay que decirlo nuevamente, no es una encuesta, sino que es un diagnóstico de percepciones. Muy buenos días, José Carlos, y buenos días a todos los que nos escuchan. Un gusto nuevo estar aquí con ustedes. Sí, como dices, lo que hemos hecho es un ejercicio de un diagnóstico de percepciones. Esto es lo que se conoce como que un estudio cualitativo. Es decir, lo que se está buscando es conocer las opiniones, el sentimiento de lo que tienen las personas que son entrevistadas. En este caso, lo hacemos entre líderes de opinión, personas que están involucradas en la academia o en los tanques de pensamiento, son parte de la comunidad internacional, de ONGs activas en el diario de la agenda nacional, analistas o consultores, periodistas y representantes del sector privado. Creemos que estas son las personas que están al tanto de lo que pasa día a día y por eso nos interesa conocer qué es lo que piensan acerca del rumbo del país, del presidente Arévalo y en este caso de varios funcionarios. Como has dicho perfectamente, esto no es una encuesta, la encuesta es un ejercicio cuantitativo, es decir, busca tener, cuantificar cómo piensa la gente. El nuestro es profundizar en cómo piensa la gente. Entonces, este es un estudio que hemos sacado cada 3 meses, José Carlos. Este es el tercero en el año. Y lo primero que hacemos es preguntar por cómo piensan ellos que va el rumbo del país. ¿Qué piensan ellos acerca de cómo va Guatemala? Y lo que nos han respondido la mayor parte, la tercera parte de la gente es que creen que el país va bien, mientras cerca de la mitad de las personas nos han dicho que no, que el país no va por un buen rumbo. Algunos dicen podría estar peor, pero no va por un buen rumbo. Así que una tercera parte nos está diciendo que cree que sí, la mitad de la gente nos está diciendo que no, y el resto pues cree que todavía es muy temprano para poder responderlo. Esto lo que nos da entonces es un sentimiento mayormente pesimista respecto hacia dónde va el país y, por supuesto, también acerca del gobierno que lo está liderando en esa dirección. Muy bien, licenciado Mendoza, mucho gusto. En ese sentido, respecto a este análisis que realizan, me gustaría saber si se pueden sacar algunas, obviamente, conclusiones, tal vez no tan concretas, pero conclusiones respecto a si hay alguna tendencia demográfica de esa percepción. Quiero decir, ¿habrá diferencias, por ejemplo, en lo que opina el ciudadano, digamos, si depende si es su género o étnicamente o socioeconómicamente? ¿Hay variaciones respecto a lo que opina el ciudadano en ese sentido en esos primeros 9 meses de gobierno o tiende a haber más uniformidad, digamos, en esta división que usted nos señalaba de un tercio en aprobación y que es la mitad digamos, en desaprobación? Nosotros como medimos o entrevistamos líderes de opinión, no ponemos tanta atención en la etnia como tal, pero sí podemos marcar, siguiendo tu pregunta, una diferencia entre lo que está opinando el líder de opinión de lo que está respondiendo la gente
en la calle, que es lo que sí levanta una encuesta, ¿sí? Entonces, los líderes de opinión, por ejemplo, midieron la caída de la popularidad de Arévalo desde antes. Ellos la vieron desde el mes de julio. Nosotros advertimos desde ese momento que la imagen de Arévalo venía cayendo. En aquel momento, las encuestas todavía le daban a Arévalo un 54% de aprobación, mientras que los líderes de opinión no eran tan favorables a Arévalo. En aquel tiempo apenas le estaban dando un 18% de aprobación. Y esa diferencia sí es muy grande. Y la razón que los líderes de opinión son mucho más duros evaluando a Arévalo es que son los que están al tanto en el día a día y por lo tanto reaccionan de inmediato. Y en julio, cuando nosotros levantamos el anterior diagnóstico, ya había sucedido el kilómetro 44 de la carretera y el Congreso estaba ya en un estancamiento. Así que eso fue reflejado de inmediato. Y los líderes opinaron, pues, de esa manera no tan positiva de Arévalo desde el mes de julio. La encuesta que aparece recientemente, de la cual algunas personas han estado, pues, especulando porque no se han visto los números, tarda un poco más, unos 3 meses más, en recabar esa caída o ese desgaste de la imagen de Arévalo, porque la encuesta se recoge entre la población, ya el ciudadano común se llama, y el ciudadano por lo general tarda un poco más, no solamente en procesar el impacto de las noticias, sino en reaccionar. Claro. Así que básicamente vimos la misma tendencia de caída en la opinión favorable de Arévalo, solo que nosotros la vimos desde julio y por eso no nos sorprendió conocer que una encuesta estaba reflejando ese desgaste, esa caída en la imagen de Arévalo, porque ya lo habíamos visto venir hace 3 meses. Okay, se proyectaba. Muy bien. Sí, buenos días, Rodolfo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Una de las encuestas, perdón, de las percepciones realizadas de este estudio, me llamó mucho la atención los resultados bueno, para los que nos escuchan, hay percepciones para el presidente Arévalo, la vicepresidente Karin Herrera, 3 alcaldes, Quiñones, Ciero, Neto Brand y algunos diputados del Congreso de la República. Y me llamó mucho la atención la percepción respecto al alcalde Quiñones. Tiene pésimo 35%, malo 25%, irregular tiene 25%, lo cual está bastante bajo. Pero lo que me llama más la atención es los resultados del alcalde Neto Brand, que dice que la percepción es 38% pésimo, malo 33%, regular 27%, bueno 2%, y no hubo ninguna respuesta de que su administración sea excelente. Así que esos a los líderes de opinión les parece este resultado, pero a la hora de los votos de las urnas, no solo los líderes de opinión votan, ¿no? Así que, ¿cómo podemos ver tal vez esta diferenciación entre los resultados precisamente del alcalde Neto Brand mediante líderes de opinión y por el otro lado las votaciones que realmente Neto Brand es un experto en hacer campañas populistas, ¿no? Así que esa diferenciación, ¿cómo la ve el estudio? ¿Cómo la vemos nosotros como población? Yo creo que esto que has traído aquí es de los hallazgos más interesantes y que es bueno que lo platiquemos. Neto Brand es una persona que entre líderes de opinión, entre los analistas, la comunidad internacional, los tanques de pensamiento, no levanta respaldos, no levanta entre ellos gente que lo apoye. Lo más seguro es que si ustedes van a escuchar cualquier programa de radio, o cualquier otro, o lean una columna de opinión en la prensa, o escuchen a alguien que está en los medios, la opinión va a ser negativa acerca de el proceder populista e histriónico
que tiene Neto Brand. Los líderes de opinión definitivamente lo descartan como alguien que hace bien su trabajo. Únicamente una persona nos respondió algo positivo acerca de lo que él hace como gestionando su alcaldía. Pero hay que reconocer que esa manera populista, esa manera histriónica, ese culto a la personalidad que él levanta, sí llama la atención del votante en su municipio. Y él ha ganado con más del 30% de los votos esta última vez, y por eso se ha reelegido ya por una segunda vez. Y creo que aquí es donde ves la gran diferencia entre lo que son los líderes de opinión y la población. Un populista no suele casar bien entre personas que son líderes de opinión, pero por lo general suele sí ganar muchos adeptos entre la población. Y me atrevería a decir que algo así debería estar pasando en otros países donde hayan líderes populistas. Creo que un ejemplo de eso ha de ser El Salvador, donde hay muchísima respaldo popular a su presidente y los líderes de opinión han de ser los más críticos de su gestión presidencial. Rodolfo, ¿cómo podemos decir, o sea, si tenemos esta percepción de parte de los líderes de opinión y, por ejemplo, Juan Pablo nos hacía ver cómo esto sucedía muy parecido con Ricardo Quiñones? Claro, yo no, me imagino que hay una diferencia de votante entre la ciudad capital y Misco, pero no, pues tampoco es que sea radicalmente diferente, pero también con el presidente Arévalo, porque el presidente Arévalo en las primeras gráficas o filminas que se tienen, deja de estar tan malo en sus percepciones en la encuesta que se realizó los 6 meses de gobierno y pasa a estar más del lado regular. Y ustedes ponen ahí un dato interesante, o sea, pareciera ser que hay indiferencia, o sea, hay cosas positivas, como por ejemplo el haber logrado que el COI aceptara a Guatemala como un país que estaba enviando a sus atletas. No me recuerdo cuál es el otro que está señalado como positivo, pero después de esto, o sea, no es lo mismo tener el hundimiento del kilómetro 44 a pocos días, donde se cree que pues, se puede solucionar rápidamente y habían promesas de 6 semanas, a estar 5 meses después. ¿Cuántos meses? 150 días, perdón. Sí, 5 meses. Sí, por ahí. Sí, más de 150 días. Bueno, ya estamos casi a 5 meses y medio, y que la promesa es para dentro de 5 meses resolverlo. Entonces, ¿por qué pasa regular? O sea, ¿cuál es lo que se siente que es regular? Ustedes ponían ahí de la indiferencia, tema muy importante. Sí, el caso de Bernardo Arévalo es muy interesante. Como bien dices, José Carlos, 60%, cerca del 60%, 6 de cada 10, dicen que evalúan su gestión como regular. Y ese regular nosotros lo tomamos luego de estar escuchando las respuestas como una crítica pasiva a su gestión presidencial. ¿Por qué? Porque la gente no se atreve a definirlo bien, a pesar de que tienen una buena opinión de él como persona. Él como persona le dicen que tiene una vocación democrática, que es honesto, que es conciliador. Usualmente la gente lo percibe como una persona de buena fe, transparente, que busca la institucionalidad, que está realmente buscando el bien del país. O sea, esas son cualidades de una persona con buenas intenciones. Pero cuando califican cómo gestiona su gobierno, se dan cuenta que no tiene liderazgo. Le falta autoridad para usar el poder. No tiene pragmatismo, carece de una agenda realmente con prioridades para el país, no logra acuerdos de gobernabilidad. Y hay casos críticos, como bien mencionas tú, el kilómetro 44, que no logran resolver de una manera inmediata, que se han alargado mucho más del tiempo y la gente ya ha perdido la confianza de que vayan a resolverlo. Así que básicamente la respuesta acerca de qué piensan de Arévalo es una buena persona,
con un mal liderazgo. Ese es, podría decírtelo en dos palabras, la opinión generalizada acerca de él. Y por lo tanto, como es una buena persona, no lo califican malo, ¿ya? No lo califican mal a su gestión, pero como no hace bien su gobierno, tampoco lo califican bueno. Entonces se quedan en un regular. Quiero ser claro en esto, el hecho que lo califiquen como una persona moderada, honesta, institucional, conciliadora, abierta, etcétera, tampoco es poca cosa. Es decir, venimos justamente de un gobierno que no se calificaba así para nada y eso ha sido un cambio en la manera de proceder. Pero lamentablemente es un gobierno que no logra que las cosas se resuelvan, así lo perciben los líderes de opinión, no le confían que es el que realmente tiene las manos en el volante, que va a lograr los resultados y por lo tanto tampoco lo están calificando bien. Es irregular, por lo tanto, para nosotros es una manera de criticar de una manera pasiva la gestión de Arévalo durante estos 9 meses. Es correcto, y la verdad coincido con usted, Rodolfo, respecto a que una calificación, digamos, regular de un político debería ser interpretada generalmente como negativa y mala. Y creo que tal vez incluso para ver qué opinan más nuestros oyentes y demás, yo creo que debería ser así porque en política, si hay algún aspecto o alguna profesión en la que los ciudadanos deberíamos ser extremadamente exigentes, es justamente en la política. Entonces, en esa línea me gustaría pues seguir, bueno, y cabal, coincidir y reiterar en que la percepción no solo de Bernardo Arévalo, sino que tal vez, y tal vez anteriormente, pero del partido oficialista en general, tiende a ser que hay buenas intenciones, que digamos se están intentando hacer las cosas distintas y demás, pero que luego a los hechos no se concreta y a los hechos estamos igual que antes. Entonces, me gustaría, Rodolfo, si nos podría hacer un pequeño ejercicio de proyección o digamos de visión a futuro de cómo crees que podría oscilar o ir variando esta misma percepción, digamos, dentro de las opiniones vanguardistas, digamos, los líderes de opinión, y que, si acaso algo, podría beneficiar concretamente que la imagen del gobierno vaya mejorando. Yo lo que veo, a ver, a manera de proyección de qué va a pasar en nuestro estudio, que es el diagnóstico de percepciones, el próximo lo vamos a publicar en el mes de enero, cuando el gobierno cumpla un año. Y yo creo que lo que vamos a ver es un estancamiento de la opinión acerca de Arévalo. Es decir, no va a haber personas que piensen mejor de él, ni va a haber personas que piensen peor de él. La gente va a seguir en voy a decir, este desencanto, esta eh, eh, pasividad acerca de él. Es un presidente que no levanta pasiones, no levanta pasiones a favor ni en contra, ¿ya? Simplemente ahí está, buena persona, pero sin capacidad de más. Y creo que esa opinión se va a mantener en el diagnóstico de percepciones para el mes de enero. Debo decir que en el mes de enero se va a dar a conocer también una encuesta, la siguiente encuesta a nivel nacional. Y esa encuesta, creo yo, va a venir con un poco más de desgaste para Arévalo. Es decir, creo que la tendencia de la población general va a tender a ser la que estamos viendo de los líderes de opinión. Por eso son líderes de opinión, porque influyen en el pensamiento de la gente. Y creo que vamos a tender a ver un poco más de desgaste en la figura presidencial de aquí al mes de enero. ¿Qué puede hacer el gobierno para cambiar esto? Bueno, tiene una serie de herramientas en sus manos. Puede irse por un lado populista, que es el que me preocuparía, y romper entonces la influencia de los líderes de opinión sobre la población. Y ese lado populista implicaría más regalos como los que estamos viendo, fertilizantes. La que ahorita más me preocupa a mí, debo decirlo, es un aumento desmedido de un salario mínimo, así antojadizamente como lo hizo allá AMLO en México, y eso es una medida populista que caería muy bien entre mucha gente, digamos, a nivel social, que afectaría nuestra economía fuertemente
pero que le llevaría a él a un nivel tal vez más heroico de lo que es su gestión presidencial, muy similar a lo que realizó Alfonso Portillo en su gobierno. Tal vez ustedes dos están muy patojos para recordarlo, pero esas medidas son las que la gente agradece mucho. Esa me temería que pudiera ser algo que seguiría en la parte de la línea de populista. En la otra línea, digamos, si fuese una línea más institucional, pues yo creería que los cambios que tienen que ser son de gestión. El poder ejecutar efectivamente y dar respuesta inmediata a las crisis que estamos viviendo, comenzando por arreglar el kilómetro 44 y de una vez arreglar los otros dos puntos vulnerables de la autopista, porque no solamente es el kilómetro 44 que está causando problemas, y lograr resoluciones en otros temas, como el tema del aeropuerto, que es algo que también la gente lo mira, que vea su relación con el Congreso, que mejore índices de violencia que se han estancado ya un poco, y que tal vez tome algún tema en el cual sí vaya dando pasos firmes como el tema de educación o el tema de salud, y que eso ayude a que su percepción vaya cambiando. Rodolfo, en este estudio percibo yo que los personajes de diputados, o sea, viendo el tema de diputados, ya que vimos al presidente, vimos alcaldes, los que más suenan son pues claramente el presidente del Congreso, Nery Ramos, no solo por fama, sino que como alguien que trabaja, que está sonando con las cuestiones que está haciendo. También el diputado Luis Aguirre, curioso porque lo vemos como que una persona que tal vez no trabaja, pero sí es un líder a lo externo del Congreso, con palabra fuera del Congreso, no tal vez tiene una agenda legislativa, no tiene ese trabajo de iniciativas de ley, de fiscalización, pero sí vemos que es como un líder entre algunos diputados y también afuera del Congreso. También vemos de que al parecer se percibe a Samuel Pérez, lo rankean en su mejor lado como que es un ideólogo y con la agenda legislativa. Yo ahí sí dudo mucho, siento que sí es un ideólogo, pero que no tiene una agenda legislativa. Y luego menciono los más interesantes, vemos varios nombres en este estudio, y también el diputado Byron Rodríguez, que realmente sale como una persona que no se sabe mucho de su trabajo. El 53% dice que no están familiarizados en nada de lo que ha hecho el diputado, pero vemos y también que no llena los requisitos de percepción de ninguna de las cuestiones encuestadas, ¿no? Así que, ¿cómo vemos a Nery Ramos como un líder dentro del Congreso? Solo como líder, Luis Aguirre también como un líder, pero fuera del Congreso, y también a Byron Rodríguez, y lo podría resumir como una persona que está sonando, tal vez no por su labor como diputado, pero como un diputado en su primera legislatura, está sonando para darse a reconocer, darse un nombre. ¿Cómo vemos estos tres datos curiosos? Bueno, debo acotar que es la primera vez que hacemos una medición acerca de los diputados. Por lo general, los diputados son un poco más conocidos dentro del mundo de los líderes de opinión y los nombres un poco menos conocidos dentro de la población en general. Y en lo que hicimos esta vez entonces fue pedirle a los líderes de opinión que respondieran cómo miraban o cómo calificarían a los diputados. Les dimos 5 opciones que podían escoger. Una es si es un diputado incidente o relevante a lo interno del Pleno, es decir, un diputado que tiene peso, su opinión y sus decisiones a lo interno del Pleno. Y es ahí donde tú mencionabas que el presidente del Congreso, Nery Ramos, es el que ha obtenido la mayor cantidad de menciones en este tema. Creo que era de esperarse y creo que lo confirma el hecho que ayer ha quedado una vez más electo en la Junta Directiva para un siguiente periodo como presidente del Congreso. Salen entre esos diputados incidentes otros como Alan Rodríguez y Adi Maldonado, que
han tenido también cuotas de poder y que es lo que se percibe que tienen, digamos, son los que tienen más relevancia ahorita en el Pleno. Lo segundo es que calificamos a los protagonistas, es decir, aquellos que afuera del Congreso son más conocidos, es decir, son más mediáticos, son los que constantemente la gente está comentando, los que aprovechan un poco más las cámaras y ahí es donde aparece Luis Aguirre en primer lugar, que se ha mencionado mucho su cabildeo a favor de la ampliación presupuestaria, que estuvo activo también en el tema de Cortes y ahora también en el tema de la Junta Directiva. Entonces, pareciera que afuera es el que la gente percibe que más se está viendo. Luego calificamos a los que son más trabajadores, es decir, aquellos que efectivamente están presentando iniciativas de ley o que fiscalizan o que son activos en su comisión o son activos en el debate público. Y aquí sí nos han salido otros diputados totalmente. Significa que el que es más relevante no necesariamente es el más trabajador y viceversa. No el más trabajador es el más incidente dentro del Congreso. Y aquí nos han salido diputados como Evelyn Morataya, que hace un trabajo de fiscalización muy grande en el sistema de salud. Karina Paz, que se distinguió por su trabajo ahí sí en el Pleno, creo yo, fue muy activa en la Junta Directiva y también en opinar en varias iniciativas. Julio Héctor Estrada también, que ha estado también bastante activo en discusiones en la ampliación presupuestaria, en otras iniciativas, la del IRTRA, la del dragado ahí en el puerto, etcétera. Cristian Álvarez es otra persona que la gente reconoce que es muy trabajadora y muy activa. También hace un trabajo de fiscalización bastante fuerte. Y por último, pedimos la parte de ideólogos, aquellos que tienen una ideología y realmente se enfocan más en defender los principios de su ideología. Sonia Gutiérrez es la que más ha salido allí como la persona identificada con una ideología. En este caso, Sonia Gutiérrez es la diputada del partido WINAC. Y WINAC pues sí tiene posturas muy definidas históricamente. Álvaro Arzú también ha salido allí con bastante apreciación en este punto. Álvaro Arzú se ha logrado identificar como el ideólogo de la derecha, el que defiende los principios un poco más de la derecha dentro del Congreso. Sandra Jovel también. Y ahí aparece Samuel Pérez, que ha sido también un diputado, digamos, de la línea más progresista. Y que coincido contigo, han perdido, ellos no tienen una agenda legislativa, ni cuando tenían, digamos, la presidencia esos pocos días, ni cuando tenían la mayoría del Congreso pudieron presentar iniciativas como bancada y aprobarlas. Pero la gente sí le reconoce que él representa una serie de principios, de ideologías, y por eso lo han calificado ahí. Por último, pues aquellos diputados que la gente no sabe mucho de ellos, y es donde entra, tú mencionabas a Byron Rodríguez del partido Todos, que la razón que nosotros lo hemos incluido en este estudio es que es uno de los diputados que tienen más influencia en sus redes sociales. Y queríamos medir cómo lo veían los líderes de opinión, y no lo identifican mucho, ni conocen mucho su trabajo, ni identifican a qué se está dedicando. Así que la conclusión en el caso de él es que es una persona popular en redes sociales que no ha trascendido más allá de sus propios perfiles. Ya para terminar, o sea, la verdad es que podríamos hablar mucho acerca de lo que está pasando, de los mayores retos que tiene el gobierno, de la ejecución presupuestaria que todavía falta. Solo para decir, la ejecución presupuestaria está en el segundo nivel más bajo, y después por ministerios también hay un análisis por ministerios donde pues se compara según el plan de gobierno y lo que se está dando de metas. En muchas de ellas dice no hay avances de esta propuesta en muchos de los ministerios. ¿Con qué te gustaría concluir acerca de esto? Yo me recordaba que en algún lugar, porque lo leí completo, tengo que decir,
y en algún momento decías que esto casaba también con la encuesta que supuestamente está circulando acerca de la popularidad del gobierno, pero después ya no la encontré, del presidente Arévalo específicamente. ¿Con qué te gustaría concluir? ¿Qué es lo que nos deja el estudio de percepciones? Entre las metas que ustedes se ponen es que esto debería de servir para tomar decisiones acerca del trabajo a realizar por los distintos actores en el país. Sí, la slide a la cual te refieres, donde hablamos cómo empata el diagnóstico con la encuesta, creo que es la 14, José Carlos, para que lo encuentres ahí en el documento. Lo que me gustaría concluir, José Carlos, es que este ejercicio que nosotros hacemos, y lo debo decir claro, no es una encuesta, pero quiero dejar otras cosas claras, esto no lo financia ninguna empresa, ni pública ni privada, ninguna entidad, ningún organismo nacional e internacional. Este es un esfuerzo propio y realmente agradecemos muchísimo a todos los líderes de opinión que responden. No revelamos a quienes hacemos las entrevistas por mantener la confidencialidad de esas respuestas, pero agradecemos porque sí hemos tenido una muy buena respuesta. En este caso, 56 de ellos han tomado un tiempo de responder y eso creo que es muy valioso. Lo que esto genera es información y creo que vivimos en un país donde tomamos decisiones en base a impresiones, en base a sentimientos y deberíamos de tomar información en base o decisiones en base a información. A mí me sorprende de que muchos políticos, voy a decir la mayoría de políticos, no mantienen una medición como esta para ver cómo va el desarrollo de su figura y de su carrera política, porque de esto depende, de esta información depende que realmente puedan hacer una carrera política de vida. Y nosotros no hacemos esto para ser asesores políticos, porque no lo somos, de ningún político ni ningún funcionario, pero sí lo hacemos porque creo que sí genera valor en la población al empezar a tener instrumentos continuos en la cual vayamos teniendo opiniones basadas en datos y no opiniones basadas en instinto, que creo que es lo que nos ha hecho mucho daño en nuestro país. Deberíamos poder tener entonces decisiones basadas en datos. Esa es la única manera que nos vamos a pegar a la realidad. Dicho en otras palabras, cuando tú tienes un problema de salud, lo primero que hace un médico es hacerte un diagnóstico completo. Te hace exámenes, te hace pruebas, te hace rayos X, te mete en la máquina que debe hacer, te sacan sangre, te hacen un diagnóstico, porque la única manera de poder llevar a una persona en un mal estado de salud a tener un buen estado de salud es saber exactamente qué tiene. Y lo mismo pasa con el país. Si queremos darle vuelta al rumbo de un país, debemos tener claro el diagnóstico, claro qué es lo que está pasando y lo siguiente que toca, y ahora es lo que le corresponde a los tomadores de decisión, es tomar la información, analizarla y hacer las decisiones, tomar las decisiones que hagan que el país se enderece por el buen rumbo. Muchas gracias, Rodolfo. Te agradecemos muchísimo por este aporte que nos has dado aquí en Libertópolis acerca de esto. Esta encuesta, bueno, no es encuesta, este estudio de opiniones está circulando para el que lo quiera leer y yo creo que tiene datos muy interesantes acerca del desempeño del Ejecutivo, del Legislativo y bueno, muchos datos que pues, se pueden tomar al respecto. Vamos a un corte, volvemos en un momento. Gracias. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.